Queridos hermanos que nos visitan en esta tercera feria del libro católico, la palabra es misericordia. Tenemos la conferencia, la educación en las periferias existenciales en el pensamiento del Papa Francisco. El ponente del día de hoy es el padre doctor Juan Antonio Nureña Prado. El padre Juan Antonio es doctor en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia Lateranense de Roma. Ha hecho estudios de Educación, Filosofía y Teología en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, docente de la Universidad Católica Sede Sapiense, autor de diversas publicaciones académicas sobre Sagrada Teología. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches a todos. Bien, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas noches a todos. ¿Sí? Muy bien, quisiera agradecer en primer lugar la invitación para este momento, esta conferencia sobre la educación en las periferias existenciales del Papa Francisco. Yo ahora en este momento estoy en una parroquia también en las periferias de Lima, norte. Me he inspirado un poco también para poder darle esta conferencia. Muy bien. Y quisiera comenzar esta conferencia, en primer lugar, señalando como punto introductivo cómo el Papa Francisco, en su pensamiento de sumo pontífice, desde el inicio de su pontificado, del inicio de su pontificado, ha tenido este pensamiento de las periferias. A través de gestos, el Papa ha podido manifestar también su deseo de llegar a las periferias existenciales. Luego vamos a ver un poco el concepto de las periferias existenciales y finalmente el tema de la educación también desde el punto de las periferias que el Papa Francisco nos invita también a vivir, ya que también estamos en una facultad de teología. Es importante también ver cómo el Papa vislumbra la teología en su pensamiento y también la educación. Bien, podríamos decir en primer lugar que el Papa Francisco es un gran reformador. Sabemos que está reformando también dentro de la curia diferentes aspectos. El Santo Padre se inspira también en los grandes reformadores de la historia de la Iglesia. De manera especial, dentro de la Edad Media han habido grandes reformadores. Uno de ellos, San Francisco de Asís, que quiso hacer volver la Iglesia a su esencia, a su dependencia en Jesucristo y de su Evangelio. Ante esta inspiración, el Papa Francisco justamente lleva el nombre Francisco, que busca como reformador. Él busca volver a acercar la Iglesia al pueblo, es decir, que busca purificar a la Iglesia, porque la Iglesia está siempre en camino de conversión y necesita purificarse, entrar en un camino de conversión y recuperar su fuente. Podríamos decir también que el Papa Francisco comienza su deseo de reforma de la Iglesia tomando el pensamiento de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana en Aparecida, donde se recoge la visión de una Iglesia más pastoral, una Iglesia más llena de misericordia. Allí se habla de una necesaria conversión pastoral, de una Iglesia más atenta a las periferias y dentro también de un discipulado misionero. ¿Cómo podemos identificar el deseo de reforma del Papa Francisco? Damos tres claves que construyen su reforma. En primer lugar, a ejemplo del ministerio de Jesús, vemos un movimiento de reforma de su tiempo, que comienza desde las periferias de la sociedad judía. Jesús comienza su ministerio desde Galilea, ciudad de las periferias, de los pobres, de los abandonados, para terminar su vida pública yendo hacia la ciudad de Jerusalén, que era el centro de la religión y era también el centro del poder económico, comercial y centro de la sociedad judía. También Jesús, en el Evangelio de San Mateo,
encontrándose en Cesarea de Filipo, que era la periferia más lejana, donde Jesús había estado con sus discípulos, es donde nombra a Simón como Cefas, piedra, constituyendo así el inicio de su ministerio, el ministerio petrino. Y comienza, por tanto, este ministerio desde las periferias. Papa Francisco constituye su ministerio petrino también de esa manera, inspirándose desde las periferias. En segundo lugar, el Espíritu Santo crea los movimientos, y algunos son llamados a ser movimientos de reforma. Estos comienzan fuera de la estructura ventral de la Iglesia, con un compromiso con la pobreza, como el movimiento también de San Francisco de Asís y las órdenes mendicantes. La austeridad del Papa Francisco tiene ese reto. Él dirá: ¿cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres? Lo mencionará en el encuentro que tuvo con los periodistas al inicio de su pontificado, el 16 de marzo del 2013. Y mencionará también en su primera audiencia como pontífice que este deseo de las periferias ya lo vivía en las periferias de Argentina, en Buenos Aires. Lo mencionará también esto al inicio de las primeras palabras de su pontificado, al inicio de su pontificado delante de la gente en la plaza de San Pedro. Dirá: como sabéis, el deber de un cónclave es dar a un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, ¿no? A las periferias. Entonces, y el Papa estaba ya mencionando este deseo de las periferias como lugar para evangelizar, ¿no? Donde está su pensamiento. Pues este deseo, por tanto, de llegar a las periferias, signa la realidad de donde él ha vivido, en Buenos Aires, y de la experiencia que ha tenido como obispo en su ministerio episcopal allí. Podemos indicar también otros puntos del Papa en su pensamiento de reforma. En primer lugar, él es un innovador. A imagen de San Francisco de Asís, pedía una iglesia pobre para los pobres. Se identificaba con los pobres, como Jesús. Él ha dicho muchas veces que el mundo se ve mejor desde las periferias, desde los pueblos jóvenes. Él vivía allí con ellos en Buenos Aires y ha tenido su visión siempre desde las periferias. Y es desde las periferias donde está cambiando el gobierno de la Iglesia. Un ejemplo claro está, por ejemplo, del colegio mismo de cardenales. En el último consistorio llamó a cardenales de las periferias del mundo, por ejemplo, de países que antes nunca habían sido nombrados para ser cardenales. Myanmar, la isla de Tonga, de una isla del Pacífico con 150.000 católicos, una isla pequeñita, y ahí ha elegido también cardenales para el consistorio, que ha sido 20 cardenales nuevos. El 4 de enero de 2015 fue la convocatoria que realizó. También en sus viajes papales, el Santo Padre Francisco comienza desde el centro de la ciudad, donde él arriba, porque ahí está el aeropuerto, en el centro de la ciudad, pero luego va hacia las periferias. Por ejemplo, en México, en uno de los últimos viajes apostólicos, el Papa comenzó a ir a las periferias, a Chiapas, en México, lugar donde están los indígenas, donde están los presos, los enfermos, y celebró la Eucaristía también en las lenguas indígenas de allí. Ese contexto también de llegar a las periferias, a los más alejados, y también hacia el norte, hacia Estados Unidos, en México, en la frontera, Ciudad de Juárez, donde también hay gente que estaba ahí en la droga, en el alcohol, y que por tanto necesitaban de un mensaje de Jesucristo. Luego, otro gesto importante, por ejemplo, el sínodo extraordinario de los obispos sobre el matrimonio y la familia, realizado en Roma. En la asamblea extraordinaria, tercera asamblea extraordinaria del sínodo de obispos, bajo el lema "Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización", que fue en octubre de 2014, y en la exhortación que ha derivado de allí, Amoris Laetitia, se da esta reforma de pensamiento como pensamiento pastoral, reforma de pensamiento pastoral, donde no cuestiona la doctrina católica, sino que la toma por hecho. No cuestiona la doctrina de matrimonio, sino que busca acompañar a los que no han logrado el ideal. Es un camino de compasión pastoral. No cuestiona la doctrina, ni las tradiciones esenciales de la doctrina. Busca solo cambiar la óptica de la visión, en la lógica de Dios, de un Jesucristo que sana las heridas de las personas, que sale en búsqueda de las personas y toma riesgos, que acompaña a las personas en las fronteras o periferias de sus vidas.
podemos decir que la finalidad de esta reforma auténtica y eclesial en el Papa Francisco es pastoral. Es decir, que sea no más conforme con el mundo moderno, sino que busca reformar la Iglesia para que la gente pueda adherirse mejor a la vida cristiana y tenga la gente acceso a una vida mejor en Cristo. Busca, por tanto, la salus animarum. El objetivo de todas estas reformas es el bien y la salvación de las personas. Por otro lado, cuando cambia la época, las leyes deben ser también renovadas para tomar en cuenta la nueva situación. Por tanto, la Iglesia está llamada a cambiar no en su doctrina, sino en su forma de actuar. Como dirá el Santo Padre Juan Pablo II en la Cuarta Conferencia de Santo Domingo, la Iglesia debe ser nueva en su ardor, nueva en su método y nueva en su expresión. Por tanto, Francisco utiliza las imágenes como medio pastoral. Mencionaba, por ejemplo, que la Iglesia es un hospital de campo en donde se curan las heridas. Existe para acompañar, no para condenar. Las personas son llamadas para ser ayudadas, existe para facilitar un encuentro con ellas. Por tanto, la conversión pastoral es convertir la Iglesia para que sea más pastoral. Y en ella la herramienta principal es vivir la misericordia de Dios. Justamente en este jubileo, el Papa nos invita a una conversión pastoral en la misericordia de Dios. El jubileo es una experiencia para que la Iglesia viva mejor la misericordia, un corazón para los más pobres, para cualquier persona que sufre. Es un amor maternal, un gesed, un compromiso total. La misericordia es la disposición para entrar en el kairos del otro. Jesús no teme la contaminación ni el sufrimiento de las personas, sino que su misericordia convierte a las personas. En el retiro del año 2002 en Buenos Aires, yo antes de entrar al pontificado, comentando el Papa Francisco, en ese tiempo cardenal de Buenos Aires, el párrafo del texto evangélico de la mujer adúltera pregunta a los asistentes: ¿ustedes creen que esa mujer volvió a ser como era? Ustedes pueden estar seguros que no. Pues quien experimenta una misericordia tan grande es incapaz de desviarse de la vida que es la consecuencia. Pues la experiencia misma de la misericordia cambia a las personas, dirá. Ofrecer primero la misericordia de Dios que puede cambiar a las personas. El Papa busca despertar la Iglesia a través de sus reformas como medio para ir a las periferias. Pasaremos ahora a contemplar un poco su visión sobre el sentido de las periferias existenciales. Luego de haber visto un poco algunos gestos que el Papa ha hecho y sigue haciendo como deseo de llegar a las periferias, veremos ahora el pensamiento suyo sobre las periferias mismas. Educar al ser y al hacer de las periferias. Sobre el sentido de las periferias existenciales, dirá el Papa Francisco, en su primera audiencia del 27 de marzo de 2013, que debemos aprender a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los otros, para ir hacia las periferias de la existencia. Así el término periferias de la existencia se ha convertido en una expresión que no solo designa los lugares donde se experimentan dificultad o marginación, sino también aquellos donde la presencia de Cristo es menos viva y hay necesidad de un nuevo ímpetu de evangelización. Para el Papa Francisco nos es posible unir la ayuda a las necesidades materiales del hombre, de la atención y también a su bien espiritual, es decir, a la salvación del alma y a la conquista de la vida eterna, acogiendo en pleno la buena noticia de Jesús. El Papa Francisco señala, por otro lado, que la Iglesia no debe nunca replegarse sobre sí misma, sino proyectarse hacia el exterior, hacia las periferias. Es así que el Papa no entiende la Iglesia como aquella universal, sino como cada parroquia, ¿no? El Papa lo llaman también el Papa párroco, ¿no? Porque justamente en las parroquias donde se puede llegar también hacia las periferias. Y justamente, hablando con los párrocos, en un encuentro con ellos, pide que no se contenten los párrocos de la gente que viene el domingo a misa, sino que vayan a buscarlas y que salgan a buscar a sus parroquianos. Lo mismo hacía él en Buenos Aires. Como arzobispo iba a visitar las villas miserias, como son llamados allí los pueblos jóvenes, privados de todo servicio público, pero en donde él se encontraba en casa, ¿no? Papa Francisco también gustaba mucho a él y también con la gente, ¿no? Tomaba el bus,
estar con la gente, entonces ir hacia las periferias, es decir, hacia las personas que en su vida cristiana todavía no han tenido un encuentro vivo con Jesucristo para anunciarles. Decía también sobre la iglesia que no es una ONG. El empuje hacia los otros es por solidaridad, un término que él crea, utiliza también, solidaridad, cultura de la solidaridad. Que la iglesia se identifica con la elección preferencial por los pobres. Y esta no es una forma de humanitarismo, sino la concretización del mandamiento nuevo de Jesucristo. El Papa lo diferencia con cualquier ente humanitario, cuando aplica lo que la Iglesia enseña y muestra con sus gestos ordinarios, que abraza a los discapacitados, enfermos graves, personas que no atraen bajo el perfil de la atracción estética y de la simpatía puramente humana. En cambio, con estos gestos, él testimonia que es el amor de Dios lo que empuja hacia el amor al prójimo, modelo de San Francisco de Asís, iglesia que ama a cualquier hombre en cuanto es imagen divina y lleva en sí el sello de Dios. Hay muchos gestos que el Papa en estos años de su pontificado ha hecho grandemente con las personas, ¿no? Ha tocado a gente enferma. En las audiencias generales de los miércoles, siempre después de la audiencia, tiene la costumbre de bajar para saludar uno por uno a todos los enfermos que vienen discapacitados y que los pone en primera fila, ¿no? Es un deseo de acercarse a los más abandonados, a los más alejados. El Papa ha añadido incluso el pensamiento de decir que los sufrimientos en la carne y en el cuerpo son como tocar la misma carne de Cristo. Esta expresión incluso ha tenido un poco de escándalo dentro de la iglesia, ¿no? Que haya dicho que tocar la carne de un enfermo es tocar la misma carne de Cristo. Pero muestra allí lo del Evangelio de San Mateo, las obras de misericordia, que es justamente lo que nos invita el Papa a vivir en este jubileo de la misericordia. Tocar la carne de Cristo en los que sufren. Así enseña el Papa, que dar a los otros el amor que Dios nos da es tener la mirada de fe que nos hace ver a Jesús en los hermanos. Lo decía también un arzobispo emérito de Bolonia, Giacomo Biffi, decía: la iglesia no puede ser reducida solo a una cruz roja. De aquí deriva que el empuje y la presencia de la comunidad cristiana no es solo para la ayuda material, según las posibilidades personales y colectivas, sino también para la afirmación de una cultura de la fraternidad. El Papa nos invita también a esto, a fomentar una cultura de la fraternidad. En su viaje a Lampedusa en el 2013, que fue su primer viaje italiano como Papa, el Papa se dirigió a esa isla de manera simbólica. Quería dar a entender que su deseo era ir a las periferias existenciales, porque allí, en Lampedusa, ha visto la carga de dolor humano donde se llenan barcos clandestinos de refugiados. Hemos visto también en Europa muchos refugiados que por motivos de las guerras, a veces por la presencia del ISIS, huyen, ¿no?, de Siria y de otros países cercanos y llegan a Europa, pero a veces no son aceptados. Entonces han estado refugiados en islas, una en Italia, Lampedusa, y en Grecia, por ejemplo, que hace poco el Papa viajó en la isla de Lesbos. Entonces el Papa viaja a estos lugares como periferias existenciales para poder llevar el amor de Cristo hacia el dolor humano. Decía él en Lampedusa, delante de los refugiados, que nosotros hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna, la cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón que son bonitas, pero no son nada. Son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. Papa Francisco señala que el hambre más profunda del hombre de hoy es el hambre de una felicidad que solo Dios puede saciar, y que no hay verdadera promoción del bien común ni verdadero desarrollo del hombre cuando se ignoran las columnas fundamentales que rigen una nación y sus bienes inmateriales, como son la vida, la familia, la educación integral, la salud, la seguridad, y critica a los que están contra los llamados principios no negociables, que son la defensa del matrimonio,
el no al aborto, el rechazo a la eutanasia. Son los puntos principales, ¿no? Los llama principios no negociables. Sin embargo, en esta realidad siempre son atacados. Papa Francisco crea así una nueva palabra, la cultura de la solidaridad. Es así que al interno de la solidaridad, el Papa introduce el respeto de la persona humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Yendo a la periferia donde se niega la vida, el Papa Francisco proclama el himno a la vida como don de Dios, elogiando la belleza y la grandeza en un modo que muchas veces la desprecia. Sobre el tema de la familia, el Papa Francisco había escrito que para salir de la crisis es necesario meter en primer lugar no la familia de un lado, sino la familia aquella fundada sobre el hombre y la mujer, que da vida a los hijos y les prepara a la vida. Eso lo decía el presidente Giorgio Napolitano al inicio de su pontificado, debido a la influencia y al deseo de imponer la ideología del género. Y por tanto, dice el Papa, fundar la familia sobre aquella del hombre y la mujer que da vida a los hijos y prepara la vida. El Papa habla también de las dos caras del amor cristiano, representados con la imagen de las dos hermanas de Betania, Marta y María. El amor por Dios y el amor por el prójimo, que van siempre juntos. Que son como los latidos del corazón, dirá el Papa, sístole y diástole. Así nuestra vida cristiana debe ser hecha de una apertura del corazón a Dios y una apertura del corazón al prójimo. Por tanto, cada día debemos actuar contemporáneamente entre estos dos frentes. Como en la oración, dirá, debemos prepararnos para llevar a los otros la sonrisa, la paz, una buena palabra. En la acción social debemos comprometernos a no vender nuestra identidad, a no hacernos tomar del espíritu mundano, comprometiéndonos en las periferias a romper los muros de la indiferencia, del cinismo y del egoísmo. El Papa pide que para ir adelante en la misión de las periferias es necesario un binomio, el poder y el servicio. Sobre el poder dirá que para el cristiano ir hacia adelante, progresar, tener poder, significa abajarse. Si nosotros no aprendemos esta regla cristiana, jamás podremos entender el verdadero mensaje sobre el poder. Esto lo decía también al inicio de su pontificado en la misa de la solemnidad de San José, del 19 de marzo del 2013, que fue la primera presentación y la primera Eucaristía como pontífice en la Iglesia. Una dimensión que interpela el Papa a todos nosotros es aquella del poder en la Iglesia, pues ha declarado que en la Iglesia hay cuerdas para llegar más alto. Habla del carrierismo, escaladores, nepotismo, incluso una suerte de simonía educada, es decir, aquella que lleva a pagar a escondidas a alguien para convertirse en cualquier cosa. Todo aquello no es el camino del Señor, sino su servicio. Entonces, no es el carrierismo, sino el servicio dentro de la Iglesia. La humildad, esta palabra clave que Papa Francisco utiliza para describir el modo en el cual el cristiano debe vivir el poder. La humildad de Jesús, que termina sobre la cruz. Es esta la regla de oro para un cristiano: progresar, avanzar y abajarse. No se puede ir sobre otro camino. Sin humildad, sin la capacidad de reconocer públicamente los propios pecados, la propia fragilidad humana, no se puede alcanzar la salvación, ni tampoco pretender anunciar a Cristo o de ser sus testigos. El segundo paso de la humildad que menciona el Papa Francisco es el de reconocerse pecadores. Por tanto, invita a pedir a Dios que nos ayude a comprender cuántos somos pecadores y de fiarnos, por consecuencia, a su divina misericordia. Término por el cual el Papa ha invitado a vivir este jubileo para conocer cuánto es la misericordia de Dios sobre nosotros. En ese aspecto, Francisco ha sugerido reflexionar sobre dos aparentes riquezas. Una, la cultura del bienestar, que nos hace poco animados, dirá, que nos hace flojos, que nos hace también egoístas. La otra,
es el de fascinarse del provisorio. Nosotros estamos enamorados, dirá, del provisorio, mientras que las propuestas de Jesús son definitivas. El provisorio tiene mucho rostro de vanidad, de búsqueda de la consideración del mundo, hasta la manía de los mismos bienes materiales, que no son otros que ídolos, que contienen el primado de Dios en el corazón humano. Son estos los obstáculos que se entreponen a la cultura que él llama de la solidaridad. Por otro lado, el Papa Francisco invita a ir a las periferias desde una exigente llamada al cambio de la vida de los cristianos. En una de sus homilías de la misa matutina en la capilla Domus Santa Marta, en Vaticano, mencionará dos clases de cristianos. Unos que mirándose son los cristianos de palabras, es decir, aquellos que se limitan a repetir Señor, 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 y los segundos dirá aquellos auténticos, que son los cristianos de acción y de verdad. En ella el Papa Francisco ha descrito estas dos imágenes. Por un lado serían los cristianos, los llama light, superficiales, que creen en Dios pero no en Jesucristo, aquello que te da el fundamento. Y de otro lado mencionará a los cristianos rígidos, que creen que la vida cristiana se deba tomar tanto en serio hasta el final, por terminar de confundir solidez y firmeza con rigidez. Y mencionándolos dirá que los primeros, los cristianos light, tienen una cierta alegría superficial. Los segundos, los cristianos rígidos, viven en una continua vigilia fúnebre. No saben qué cosa es la alegría cristiana. Papa Francisco, por otro lado, recogiendo el texto del anuncio misionero de Mateo 28:19, pone en el umbral la solicitud de la Iglesia a ser misionera, es decir, llevar a Cristo a todos los hombres. Pasaremos finalmente también a ver el punto de la educación, ¿no?, que era parte también de nuestra ponencia dentro de las periferias existenciales, cuál es el pensamiento del Papa sobre la educación. La educación como dimensión de discípulos misioneros en el Papa Francisco. La educación está también al centro de los pensamientos del Papa Francisco, porque de ella dirá que depende la transmisión de los valores verdaderos que hacemos crecer en la sociedad, buscando crear personalidades honestas, generosas y animadas. Papa Francisco, en sus enseñanzas sobre la educación, mencionó a los participantes en la plenaria de la Congregación para la Educación Católica los rasgos de la figura del educador y de su tarea específica. Dirá sobre el educador: educar es un acto de amor, es dar vida, y el amor es exigente. Pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia junto a los jóvenes. En las escuelas católicas, el educador debe ser ante todo muy competente, cualificado y al mismo tiempo rico en humanidad, capaz de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano y espiritual. La educación como misión de la Iglesia, dirá el Papa, tiene importancia también en las universidades, tanto pontificias, eclesiásticas como católicas. ¿Y por qué en las universidades? Porque el medio cultural en el cual vive el hombre ejerce una gran presión sobre su modo de pensar y consecuentemente sobre su manera de obrar, por lo cual la división entre fe y la cultura es un impedimento bastante grave para la evangelización, como por el contrario una cultura imbuida de verdadero espíritu cristiano es un instrumento que favorece la difusión del Evangelio. También lo mencionará el Santo Padre en la plenaria que tuvo en la Congregación para la Educación Católica en el año 2014. Las universidades pontificias y católicas ejercen la unidad de fe y cultura para el hombre, y por ello es importante, dirá el Papa, invitarlas también a que puedan ellos hacer pensar al hombre de la importancia de no dividir fe, razón, fe, cultura, sino la importancia de unirlas
para la evangelización. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium menciona el Papa la dimensión misionera del discípulo cristiano en la universidad. Esta implicación en un discipulado misionero debería ser percibido en un modo especial en las universidades católicas, que su misma naturaleza están comprometidas a mostrar la armonía entre fe y razón y a meter en evidencia la relevancia del mensaje cristiano para una vida humana en plenitud y autenticidad. Cumpliendo así su función, el carácter misionero de una universidad coincidirá con su naturaleza, pues en el decreto sobre actividad misionera ad gentes del Concilio Vaticano II se dice que la Iglesia, durante su peregrinación sobre la tierra, es por su naturaleza misionera. Por tanto, la universidad será misionera si realiza el propósito por el cual ha nacido. También mencionará que la universidad y la educación tienen un carácter de cultura del encuentro. El Papa Francisco mencionará que la misión de la universidad constituye una atmósfera espiritual de búsqueda y certeza basada sobre la verdad y la fe. El Papa la describe como transmitir el saber y ofrecer una clave de comprensión vital, no un cúmulo de nociones no unidas entre ellas. Hay necesidad de una verdadera hermenéutica evangélica para entender mejor la vida y el mundo. Ofrecer tal punto de comprensión vital significa ir al encuentro de las periferias existenciales de todos. En otra oportunidad, el Santo Padre recordaba que las universidades son llamadas a ofrecer a todos, con pleno respeto de la libertad de cada uno y de los métodos propios del ambiente escolástico, la propuesta cristiana, es decir, Jesucristo, como sentido de la vida, del cosmos y de la historia. Haciendo recurso al tema de la cultura del encuentro, su discurso en el aula magna de la Pontificia Facultad de Teología de Cerdeña, en Cagliari, el Papa Francisco ha descrito la universidad como un lugar de discernimiento, lugar en el cual se elabora la cultura de la proximidad y lugar de la formación a la solidaridad. En esta descripción emergen los caracteres esenciales de la misión de la universidad. En primer lugar, menciona que el encuentro se da siempre y no puede ser diversamente de la vivencia real. Hay que leer la realidad mirándola a la cara, vivir esta realidad sin miedo. Es preciso que las instituciones académicas católicas no se aíslen del mundo, sino que entren con valentía en el areópago de las culturas actuales y dialoguen, conscientes del don que tienen para ofrecer a todos. Es así que las universidades pontificias católicas son llamadas a ser un ámbito en el cual la intrínseca pastoral del Evangelio sea integralmente vivida en una apasionada búsqueda de comparación con cada interlocutor posible. El segundo carácter de la cultura del encuentro es aquello que el Papa describe como proximidad y cercanía, para así reconocer al otro, considerándolo no con indiferencia o con temor, sino como factor de crecimiento mutuo. A los universitarios de Roma, el Papa confirmó esta indicación. La pluralidad de pensamiento y de individualidad refleja la multiforme sabiduría de Dios cuando se acerca a la verdad con honestidad y rigor intelectual, cuando se acerca a la bondad, cuando se acerca a la belleza. Así cada uno puede ser un don a beneficio de todos. Finalmente, a los rectores y a los alumnos de los colegios y conventos de Roma se dirigirá con las palabras de la mística del encuentro. Dirá: el encuentro, capacidad de encontrarse, capacidad de sentir, de escuchar a las otras personas, capacidad de buscar juntos el camino, el método y tantas cosas. Se ve claramente como horizonte que el Papa Francisco abre la misión de las universidades y a la educación, haciéndolas coincidir con el horizonte misionero de la Iglesia y de su pensamiento de las periferias existenciales. Así se desvelan abiertamente como una característica sustancial, la apertura al otro en una cultura del encuentro, en una apasionada búsqueda de proximidad y cercanía con los demás. Muchas
Muchas gracias. Sí, aquellas personas que desean hacer alguna pregunta, el padre no sé si estará dispuesto a responder algunas. ¿Sí? Bien. Por favor, levante la mano y con voz alta, si puede ser. ¿Tiene micrófono? Ah, bien. ¿Llega hasta ahí? Sí, sí, ya. Mire, padre, muy bonita su charla, perfecta. Pero nos ha hablado de lo que el Papa dice, pero no nos ha hablado usted de lo que la Iglesia hace, por ejemplo, en el Perú. Le habla un historiador peruano, conozco la sociedad peruana. Mire, la capacidad de encuentro, palabra que usted ha mencionado mucho, la Iglesia no la practica y sigue practicando la instancia colonial de aproximación. Ustedes vengan a mí, no yo voy a ustedes a descubrirlos. Le doy un ejemplo. En las comunidades peruanas, la solidaridad tradicional que viene de la organización del AYU, la comunidad local, comarcal, de donde proceden los feligreses, digamos, es muy importante. Pero la Iglesia no la toma en cuenta. No la toma en cuenta. Le dice, sean de la congregación de María en este aspecto, sean de la otra cofradía, y con nombre del que le hemos puesto nosotros, no con su nombre quechua o aymara. Entonces la Iglesia sigue viviendo en el Perú como una iglesia colonial. No se ha planteado eso. También he sido alumno de la Universidad Católica de Lima, pontificia, y le puedo remarcar que lo que predomina en la universidad no es el encuentro con el pueblo en general, sino la inmensa mayoría de los alumnos son alumnos de clase medias y medias altas o acomodadas, que no tienen ningún interés en tener encuentro con nadie que no sea de los de su clase. De manera que hay que pensar en varias cosas. Con respecto a la familia, tengo otra cosa que decirle. Hay que reflexionar cómo se inician las familias en el Perú. Se inician, las familias católicas, pienso, ¿no? Se inician en una buena boda, una ceremonia en la iglesia, y no tienen la menor preparación. Personalmente yo, cuando me he casado, y también lo que veo es que les dan una charlita así de, mira, el jueves a las 5 tienen que ir todos los que se van a casar en el próximo mes, ¿ya? Cuidado con faltar, ¿ah? Y ahí se les habla en general de lo que significa el matrimonio, etcétera, 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 etcétera. Mire, yo tuve una experiencia excepcional en un viaje que hice a Europa, a la isla de Malta. Quiero contársela a ustedes. En la isla de Malta, una república ideal de 1 millón de habitantes, con influencia italiana y cultura inglesa, o sea, una combinación muy buena. Ellos se dieron cuenta que debían ayudar a los matrimonios y pusieron una escuela oficial para casarse. O sea, ningún maltés o maltesa se casa por su cuenta, así nomás, porque nos enamoramos. No. El Estado se encarga de que vayan a ser felices y tienen un curso obligatorio. El que no lo quiere seguir no se casa en Malta. Toma un buque, se va a Italia y ahí se casa. Y ahí fracasa. Pero en Malta, ¿qué hacen? Por ejemplo, le dan sucesivamente, con profesores católicos, cursos de psicología, cursos de economía, porque la familia es una empresa, y los peruanos, vaya si lo saben. La familia también es una asociación social, cultural, y muchas de esas cosas están. Y allí les enseñan nociones de economía doméstica, porque también los hijos
viene un médico. Entonces durante 6 meses los alumnos que se van a casar vienen regularmente y aprueban o no aprueban. Si no aprueban, entonces como los cursos de colegio tienen cursos de jalado, entonces hay ciertos que tienen que repetir en ciertas áreas que no han dominado o no han comprendido bien. Incluso una cosa que me gustó mucho fue que tenían un análisis grafológico. El psicólogo se despedía haciendo un análisis grafológico. Como consecuencia de ese análisis grafológico que aquí se ha puesto de moda recién con las agendas de la señora presidenta, el grafólogo les dice: señorita, usted no puede casarse así como está con fulanito, van a ser infelices, no puede, no reúnen las condiciones. Y en todo caso, esta es la realidad. Entonces ustedes hacen un tratamiento, analizan eso, si el amor es más grande, puede ser capaz de limar estas asperezas y esas dificultades y esos encontronazos que van a tener. ¿Ya? Entonces lo hacen, algunos pasan, otros no. Entonces así, economía, sociedad, psicología, grafología, economía política, todas esas cosas preparan a la pareja. Resultado, y esto me lo dijeron, en Malta, un divorciado es una cosa no solo rara, pero muy mal vista. Muy mal vista, porque si después de todo lo que te han preparado tú insistes en esto, realmente tú no tienes remedio, ¿no? Tú eres una especie de compulsivo, ¿no? Malo, negativo. Pero no, son muy felices ellos. Es verdad que es una república de 1 millón de habitantes, pero de todas maneras, eso yo lo he intentado hacer acá, en mi parroquia. Me miran, no, esto no, porque la gente no tiene tiempo para estar siguiendo un curso. No, bueno, alguna cosita más, ¿no? Pero por ejemplo, viene un médico y el médico les avisa todo lo que es cuidados primarios, primeros auxilios y también los indicios de las grandes enfermedades. Entonces la mamá ya es una media enfermera, que el marido dice, no sabe, todos los hombres creen que se van a morir, le dice, esto es así, 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 punto. Entonces todo eso ya no quiero abundar. Es lo que la iglesia debería hacer con la familia católica, no esperar que el Estado peruano, Dios mío, lo haga. El Estado peruano ni piensa en esa cosa. Aquí lo único que se piensa es una economía al revés, cómo ser ilegal dentro de la economía. Los mineros, un ejemplo. No les quiero decir más. Muy bonitas sus palabras, pero en el Perú no se aplican. No sé, usted es recién llegado de Roma, ¿no? Se ve en el lenguaje, incluso cuando usted habla de lo interior, sigue hablando de lo interno. Cuidado. Cuando sus fieles lo escuchen, le dirán, aquí un interno, ¿sabe lo que es? Es un preso. A los presos se le llama el interno. Ojo, y la gente popular sabe muy bien ese título, porque va a visitar al interno A, B o C. Y si usted le viene con el interno, ¿ya? Con eso termino. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema es justamente del pensamiento del Papa Francisco, ¿no? Sobre las periferias existenciales. A mí me recuerda una frase que es a manera de broma, ¿no? Que dice que el Papa hace lo que debe, los obispos hacen lo que pueden y los sacerdotes hacen lo que quieren. Cuando ha mencionado la realidad del Perú, ¿no? Cuando él tiene mucha razón, que a veces no se practica o se vive o se realiza o se hace vida lo que el Santo Padre pide, ¿no? Es una llamada también a un compromiso. Gracias, sí. Bien, agradecemos al Padre Juan Antonio Nuñeña Prado por esta conferencia. Ahora vamos a tener unas palabras finales del Padre Carlos Rosell, rector de nuestra facultad. Lo recibimos con fuertes aplausos. Para mí ha sido motivo de muchísima alegría poder escuchar a Juan Antonio
porque hemos sido compañeros en el seminario. Yo soy más viejo que él, pero él me llevaba años arriba porque entró más jovencito al seminario. Hemos compartido años en Santo Toribio y aquí ya lo veo como todo un doctor de la iglesia. Así que la verdad que me ha alegrado muchísimo poder escucharle su brillante charla. Quiero felicitarle por la forma como ha sintetizado el magisterio del Papa Francisco, el Papa de las periferias, el Papa de la misericordia, el Papa de los pobres, el Papa de la cercanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y como muy bien ha señalado aquí nuestro hermano, a quien agradezco también su participación, todo eso ahora hay que aterrizarlo, pues, ¿no? Hay que aterrizarlo, lógicamente, pero hemos escuchado ya la tarea. Ahora hay que hacer carne todo lo que nos está pidiendo el Papa Francisco. Quiero una iglesia pobre para los pobres, quiero una iglesia que salga a ensuciarse a las calles, prefiero una iglesia accidentada, dice el Papa, por salir, que una iglesia que huele a humedad por estar encerrada en una sacristía. Y eso nos lo dice a todos nosotros, no solamente a los sacerdotes, también a los laicos. Quiero agradecer al al padre Juan Antonio, estoy emocionado, ¿eh? Ya lo estoy, futuro Papa Francisco III. Quiero agradecer al padre Juan Antonio por su brillante conferencia y de parte de la universidad darle un pequeño presente. También me dicen de la Universidad Católica Sede Sapiencia le van a dar un pequeño presente. Comparte su boleto.